el pasto y el agua. Nuestro Padre, último primero, para su propio cuerpo, creó de las tinieblas primigenias. Para Pocute, Tihuacá, Utumawi, Oguerojera. La divina planta de los pies, el divino asiento redondo, en medio de las tinieblas primigenias lo creó en el curso de su evolución. Vara de Sapa, Vara. El reflejo de la divina sabiduría. El divino óyelo todo. Las divinas palmas de las manos con la vara insignia. Las divinas palmas de las manos con las ramas floridas. Los creó Ñamandurí en el curso de su evolución, en medio de las tinieblas primigenias. De la divina coronilla excelsa, las flores del adorno de plumas eran como gotas de rocío. Entre medio de las flores del divino adorno de plumas, el pájaro primigenio, el colibrí, volaba revoloteando.
El cortometraje Los dueños de la tierra que Uyarate hace con hija de el material fue producido por un grupo de amigos, en este caso paraguayos y argentinos, en el caso nuestro liderado por Liliana Aliente y también un grupo venido de la Argentina y otros más. Habíamos tenido un primer encuentro y para mí fue una muy grata sorpresa cuando me plantearon la posibilidad de hacer algún tipo de comentario al respecto de la situación de las comunidades indígenas y particularmente en este caso de las circunstancias en las que ellos continúan viviendo, y yo diría más que viviendo, sobreviviendo. Ape esto Isabela, que ya trabajina en el para ese tepa, está llegando ñande boiña porque se espera. Mira, calle Curuabe, ñande mandaba que se fuera su mano 20, la movaisa manipue. Los libros que solemos leer, el trato que se les da, se les menciona en tiempo pretérito. Los guaraníes, los indígenas, los originarios, con el nombre que ustedes quieran. Dice, vivieron, transitaron, recorrieron y a fuerza de ser sincero todavía viven, transitan y recorren. Este que tenía de ya se sacó a en Artinoa, de Peaya ya o Peisa de Oviña, porque de Oviña ya se fuera. Las circunstancias entonces de esta producción, de este cortometraje, apunta básicamente a reivindicar las condiciones de vida, de una vida digna para las comunidades indígenas, para los pueblos indígenas, para las naciones indígenas, para las repúblicas indígenas que tenemos en Paraguay. Por otra parte, no queremos perder de vista también que en este material se hace una referencia muy importante a las tradiciones, a las costumbres, a esas circunstancias que los hacen diferentes, pero no por eso menos, ni mucho menos que por esas circunstancias merezcan el desprecio o rechazo de la gente. Necesitamos un cambio de conciencia en este año internacional de las lenguas indígenas. Entonces, a través de esta producción, de este cortometraje, Otanga muy incluido vive, hoy se hace llenas de maicite, pues coger fuera a el coejado, y me no mano, a tengo que dejar de ahí, llamamos bebé, ya no aplicamos ya de coa. A nivel ya se fuera, a nivel de porque se fuera, a nivel se fuera en la te cobe, a fuera de cocinera, pues coja más señante de coja esa, y capturamos, estoy con la mañana de ahí. Con esta palabra, yo le doy también la bienvenida, la primogénita ponente y ojalá esto sirva para crear conciencia entre todos. Muchas gracias por escucharme. Un productor argentino. A pesar que yo tuve Uyarate, Uyarate ni mujer de Itebiapo, Yandere sape ataba, Ayandanga Pujuta. Uyarate vive, Yanyama Uyeruta Yandere con un mareje. Cotebiapo, con cortometraje, digo, Omohuajese, Uni pueblos indígenas ñeñe. Quiere ser la voz de los que muchas veces no son escuchados. Este cortometraje no solamente nos conecta con el mundo guaraní, sino también nos llama a la reflexión. Nos invita a hacernos esta pregunta: ¿será que la historia es verdaderamente como se nos cuentan los libros? Audio.
venía Bertoni, que fue uno de los más grandes sabios, venía de Europa buscando construir una sociedad buena, de gente buena. Su compañero político en Suiza le había dicho a él que Europa ya no podía ser un lugar para construir ese modelo de sociedad. Y él le había dicho, juntar a la gente más buena que conocer y en un lugar bien retirado de acá. Y allí preparar a esa gente que nunca robe, que nunca mate, que nunca hable mal de nadie. Cuando finalmente, por distintas circunstancias, él llega a Paraguay, se instala en la zona de Santo Paraná, y ese lugar lleva el nombre del Ministerio del Tornillo. Él conoce a los guaraníes. Y queda sorprendido, uno lo estudia por 40, 50 años, escribe un libro en 3 tomos que se llama La Civilización Guaraní, y él usa y ataca el término civilización como el nivel más elevado de desarrollo de una sociedad. Los libros nuestros dicen, los guaraníes habitaban, recorrían, transitaban, y ellos siguen vivos, son 120.000, un poco más. Son 3.100 años antes de que Colón llegase a América, que acá había gente. O sea que, así como se nos cuentan los libros, ¿es verdad la historia o hay otra historia? En los libros que hoy estudiamos, nos citan de los indígenas. Yarate con el potu mitakunya yang dari berkuera warani yang menyerete onyengasu esal sulu ugai matalu ura omai tera kwai ha peten tema hembua ne inawa wateriulitu Hingga ruwai tebe punya taime oi kutumba nuas. Hesal sulu Paraná osuri aisa. E corações o jeito po ura pame. Soja tu pame inya sai maisa. Po Hawaii, po hatu ai. Kimo kwen di baisa o umanduta o yabukuwainya putuun. Imanduta hekowe mawarere. Pukawe kangwe mihenyo isabu a iroke. Imanduta o hae haibe ngorkwea oikwawe putawa putawa tape. Ellos fueron nómadas por una cuestión esencial. En la naturaleza nada se puede alterar, nada se puede cambiar. El concepto del cultivo de la tierra es un concepto nuevo. E inclusive cuando van a tocar algo en la naturaleza, ellos le piden permiso de arriba, añade luz. Y él le tiene que decir qué puede tocar y qué no. Yo fueron vegetarianos, pero de origen, y tenían siempre el temor a que al consumir la carne de algunos animales, esa carne involucraba el espíritu. Y si ese animal era violento, pues violenta también iba a ser la persona. Lo que a la luna llegaron a consumir y consumen hasta ahora son peces, ¿verdad? Ellos viven siempre la cosa de un río, de un arroyo, y después fruta, miel y agua. Después del griego y del latín, el guaraní es la lengua que más nombra por toda la botánica universal. Y ese fenómeno refleja primero que nada un profundo conocimiento de la naturaleza, profundo conocimiento de la astrología, conocimiento que tiene que ver con la medicina, conocimiento que tiene que ver en este caso con la filosofía. En guaraní se dice ingatu, al que dice palabras. Y la expresión ingatu significa palabra sagrada, palabra perfecta. El indígena piensa, sostiene que el que habla es el alma,
Yo dice, mi ante Yuru, mi oseña, de luz que gente de mí. A través de nuestra boca sale Dios en pequeñas porciones. Nosotros, los seres humanos, somos almas, palabras, almas que hablan. Y las palabras son el reflejo del alma. Escuela como para suba escuela cabo muy maita o pamba que oiva que coja y cual no ya heidi vale ignorando cuicucui oi puruca oi corten cuentente cabuna eva escuela pero que aupa subió caro caro de hape y se pueda de wasampe saara o como tolipe igual upente o boquiwa suelta o mujer abajo civilización. Eran montes enormes de piedra, ellos fueron forzados a construir eso. Primero que nada, tratando que nunca jamás tuvieron una construcción de material. Entonces construyeron, fueron obligados a vivir allí, hicieron unos preciosos diseños de arte, pintura, escultura, todo. ¿Qué pasó? 150 años, en 1610 hasta 1727, y que son expulsados los jesuitas. La lógica hubiera dicho que 6 generaciones de 25 años, que la última no hubiera dicho como quedamos acá, un lugar hermoso, estamos a cubierto, todo esto de piedra, tenemos acá un fogón, una cocina, una cama. ¿Qué pasó? 150 años después que ellos abandonan las misiones y vuelven a monte, su hábitat tradicional. Yo creo que si miramos nosotros desde ese punto de vista, ellos siempre tuvieron esa característica de la libertad, son libres. Por eso que es una expresión que la iglesia cristiana incorporó para referirse a Dios como nuestro Dios, que anda ya, el dueño nuestro, nunca fue aceptado al pueblo. Ellos nunca jamás asumieron de que alguien podía ser dueño nuestro. Balte hanya ngomongnya, omosena katumi ujarate, peisa koeko ene mopi okakwa bema, eta bema wolu hakukweli pohul owa ena kapisa kuelate. Civilización era tu paua, usau kakwai sau no peno tabu. Onimboya oma katoi kwai ure omungora. Hai kwente ma uiu ya hola ke pai sa ho kwai kamio tui sai ke ora haui ya opu kasara raui woki kwela kamba o ta kwai para mereka uli ipoi dia oyara koin itu hasenme imandu albehin berkuela eta omang kawewa awi kawi ota hanai poi lima hiduna mereka tuingin kuela
Masa Teisa ocupaba Paraguay Floriforesta. Unipono Hakapu Yeko Asimanto Yaho Iyeru Supercuela Perú. Sa imina pisacuela Onimopu Aguasu Haoportala e Pueso Hakupe. Numa noiva Nimula Feliui. Owa Nopo Hawaii Te Akamba Bocabo Wipe. Las circunstancias desgraciadas en las que ellos se han desarrollado a partir del descubrimiento de América, de mucha discriminación, de marginación, de desprecio, de degradación, y eso se manifestó de muchas maneras, y hasta hoy. Es decir, lo que originalmente eran las tierras propias de ellos, hoy en día estas tierras no son de ellos. Hoy día continuamente son perseguidos, son desalojados de las propiedades que tienen. Entonces hay comunidades enteras que están en la línea de la muerte a punto de prácticamente extinguirse. Estamos hablando ya de una especie de genocidio, donde no solamente van a morir ellos, sino que con ellos toda la cultura va a ser empezada. Nada se hizo, nada se invirtió, no se hizo. Kohana ko itu population tema okultahe koha uwele no nyume engwatri monye kwela oi ko awi ma itu kota ila lipa ke wa mano itu wa ke anga suka onye kan ta ma isa barika tu ila lipa itu termowe Para hidup hidup ini ente para waktu apa ente mungkin ini amal mabelo atau bukan yang mungkin sekali Tuhan usul dia tahu para